Diego tenía 12 años cuando decidió que iba a ver a Camilo VI en vivo aunque eso lo matara. Vivía en un pueblo de Extremadura tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas, un lugar donde las calles eran de tierra, donde el agua caliente era un lujo, donde la pobreza no era una condición temporal sino una realidad permanente que marcaba cada aspecto de la vida. Diego vivía con su abuela en una casa de 2 habitaciones con paredes agrietadas y un techo que goteaba cuando llovía. Su madre había muerto cuando él tenía 4 años. Su padre había desaparecido antes de que Diego pudiera recordar su rostro. La abuela trabajaba limpiando casas, ganando apenas lo suficiente para comer pan y aceitunas la mayoría de los días. No había televisión. No había radio. Pero el vecino de al lado, el señor Antonio, tenía un tocadiscos viejo y 3 discos, uno de ellos era de Camilo VI. Diego escuchaba ese disco cada tarde sentado en el escalón de la casa del señor Antonio, con los ojos cerrados, imaginando un mundo más allá de las calles polvorientas, más allá de la pobreza, más allá de todo lo que conocía. La voz de Camilo lo transportaba a lugares que no existían en su realidad, a ciudades brillantes, a escenarios enormes, a una vida donde los sueños no morían antes de nacer. Cuando Diego tenía 11 años, el señor Antonio murió. Su familia vino del pueblo vecino, recogió sus cosas y se llevó todo, incluyendo el tocadiscos y los discos. Diego lloró durante días. No solo por la muerte del señor Antonio, sino porque había perdido la única ventana que tenía hacia algo más grande. Pero entonces, en el mercado del pueblo, encontró un periódico viejo tirado en el suelo. La tinta estaba corrida por la lluvia, pero Diego pudo leer el titular: Camilo VI, Gira Nacional 1976. Madrid, Barcelona, Valencia. Había una fecha: 15 de octubre de 1976. Estadio Vicente Calderón, Madrid. Diego miró esa fecha como si fuera un mensaje del cielo. Faltaban 11 meses. 11 meses para ahorrar. 11 meses para encontrar la manera. Empezó a trabajar haciendo cualquier cosa que pudiera, ayudando en las cosechas, cargando cajas en el mercado, limpiando establos. Le pagaban casi nada, monedas que guardaba en una lata de metal escondida debajo de su cama. Su abuela no sabía para qué estaba ahorrando. Si le hubiera dicho la verdad, ella le habría prohibido soñar con algo tan imposible. Los meses pasaron. Diego trabajaba hasta que le dolían los brazos, hasta que sus manos sangraban, hasta que caía en la cama tan cansado que apenas podía moverse. Pero cada noche, antes de dormir, sacaba la lata y contaba las monedas. Despacio. Una por una. Imaginando el momento en que tendría suficiente. El 10 de octubre de 1976, 5 días antes del concierto, Diego abrió la lata y contó todo lo que había ahorrado durante casi un año. No era suficiente para el boleto del concierto. Ni siquiera era suficiente para el viaje en autobús. Pero era suficiente para llegar a Madrid si viajaba en los autobuses más baratos, los que paraban en cada pueblo, los que tardaban días en lugar de horas. Diego tomó una decisión. Iría a Madrid de todas formas. No sabía cómo entraría al estadio. No sabía qué haría cuando llegara. Pero iría. Porque 11 meses de trabajo, 11 meses de sueños, no podían terminar contando monedas en una lata. La mañana del 12 de octubre, Diego le dijo a su abuela que iba a visitar a un primo en el pueblo vecino y que volvería en unos días. Ella asintió sin preguntar mucho, acostumbrada a que Diego se las arreglara solo. Diego caminó hasta la estación de autobuses con una mochila que contenía una muda de ropa, un trozo de pan duro y todas las monedas de su lata. El viaje fue una pesadilla. El primer autobús tardó 8 horas en llegar al siguiente pueblo. Tuvo que esperar 6 horas para el siguiente autobús. Durmió en la estación, en un banco de madera, con la mochila bajo la cabeza. El segundo autobús se averió en medio de la carretera. Esperó 4 horas bajo el sol hasta que llegó otro. Comió el pan el primer día. El segundo día no comió nada. El tercer día llegó a Madrid con el estómago vacío, las piernas entumecidas y apenas unas pocas monedas en el bolsillo. Pero estaba ahí. Madrid. La ciudad más grande que había visto en su vida. Los edificios parecían tocar el cielo. Los coches llenaban las calles. La gente caminaba rápido, vestida con ropa que Diego solo había visto en revistas. Se sintió pequeño, invisible, completamente fuera de lugar. Pero tenía una dirección: Estadio Vicente Calderón. Preguntó cómo llegar. Caminó durante 2 horas porque no tenía dinero para el metro. Cuando finalmente vio el estadio, se quedó paralizado. Era enorme.
mucho más grande de lo que había imaginado. Las paredes se elevaban como montañas. Ya había gente haciendo fila, cientos de personas bien vestidas, hablando, riendo, comprando boletos en las taquillas. Diego se acercó tímidamente a una de las taquillas. La mujer detrás del vidrio lo miró con indiferencia. ¿Cuánto cuesta un boleto?, preguntó Diego con la voz temblorosa. 500 pesetas, dijo la mujer sin levantar la vista. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Metió la mano en el bolsillo y sacó las monedas que le quedaban. Las puso sobre el mostrador. Eran apenas 50 pesetas. La mujer miró las monedas, luego miró a Diego. Esto no alcanza ni para la entrada más barata. Siguiente. Diego recogió las monedas con las manos temblando. Se alejó de la taquilla sintiendo que iba a llorar. Había viajado 3 días. Había trabajado 11 meses. Y no iba a entrar. Se sentó en el suelo contra una pared del estadio, abrazando su mochila, tratando de no llorar. La gente pasaba a su lado sin mirarlo. Nadie se detenía. Nadie preguntaba si estaba bien. Era invisible. Las horas pasaron. El sol empezó a bajar. Las filas de gente crecieron. Diego escuchaba las conversaciones de los fans que hablaban con emoción sobre Camilo, sobre sus canciones favoritas, sobre cuántas veces lo habían visto en concierto. Y Diego pensó en lo injusto que era todo. Ellos habían visto a Camilo muchas veces. Él solo quería verlo una vez. Solo una vez. Entonces tuvo una idea. Una idea desesperada y probablemente estúpida, pero una idea al fin. Si no podía entrar por la puerta principal, quizás podría entrar por otro lado. Rodeó el estadio buscando alguna entrada alternativa, alguna puerta sin vigilancia. Y la encontró. Una puerta lateral, medio oculta detrás de unos contenedores de basura, con un letrero que decía solo personal autorizado. Diego esperó. Observó. Vio a algunos hombres con credenciales entrando y saliendo. Esperó el momento justo, cuando nadie estaba mirando, y se coló por la puerta. Adentro, todo era un caos organizado. Gente corriendo de un lado a otro con cajas, cables, equipos. Diego caminaba tratando de parecer que sabía a dónde iba, con la cabeza baja, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Pasó por pasillos estrechos, subió escaleras, siguió el ruido de voces y música. Y de repente estaba ahí, backstage, detrás del escenario, a pocos metros de donde Camilo VI estaría en cuestión de horas. Había instrumentos por todas partes, guitarras, amplificadores, micrófonos. Había gente ajustando luces, probando sonido. Y Diego se escondió detrás de unas cajas, observando todo con los ojos muy abiertos, sin poder creer que había llegado tan lejos. Pero su suerte no duró mucho. «Oye tú, ¿qué haces aquí?». Un guardia de seguridad lo había visto. Diego intentó correr, pero el hombre era más rápido. Lo agarró del brazo con fuerza. «¿Cómo entraste? ¿Quién te dejó pasar?». Diego no podía hablar, solo miraba al guardia con ojos llenos de terror. Otro guardia se acercó. «Es un colado. Voy a llamar a la policía». «No, por favor», logró decir Diego. «Solo quería ver el concierto. Viajé 3 días. Por favor». Pero los guardias no escuchaban. Lo arrastraron hacia la salida, alejándolo del escenario, alejándolo de todo lo que había soñado durante 11 meses. Diego empezó a llorar. No podía contenerse. Lágrimas silenciosas que caían por su rostro sucio. No era solo la vergüenza de ser atrapado. Era el peso de todo, del viaje imposible, del trabajo agotador, de la esperanza que se desmoronaba. Y entonces una voz detuvo todo. «¿Qué está pasando aquí?». Los guardias se detuvieron. Diego levantó la vista. Y ahí estaba. Camilo VI. En persona. A 3 metros de distancia. Vestido con una camisa blanca, el pelo perfecto, los ojos fijos en Diego con una expresión que el niño no pudo descifrar. «Este chico se coló backstage, señor VI», dijo uno de los guardias. «Lo vamos a sacar». Camilo miró a Diego. Realmente lo miró. No como la mujer de la taquilla. No como la gente que pasaba sin verlo. Lo miró como si Diego fuera una persona que importaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó Camilo. «Diego», susurró el niño. «¿De dónde eres, Diego?». «De Extremadura. Un pueblo pequeño». Camilo asintió lentamente. «¿Cómo llegaste hasta acá?». Diego tragó saliva. «En autobús. 3 días». Silencio.
Camilo miró a los guardias. «Suéltenlo». Los guardias dudaron. «Pero señor», se coló sin autorización. «Dije que lo suelten». Lo soltaron. Diego se quedó ahí parado, temblando, sin saber qué hacer. Camilo se acercó. Se arrodilló para estar a la altura de Diego. «¿Por qué viniste hasta acá?», preguntó suavemente. Diego no sabía cómo explicarlo. Cómo poner en palabras lo que la música de Camilo significaba para él. Cómo describir las tardes escuchando ese disco viejo en el escalón del señor Antonio. Cómo contar que la voz de Camilo era lo único que hacía soportable la vida en ese pueblo olvidado. «Quería verlo cantar», dijo finalmente. «Solo una vez». Camilo lo miró durante un largo momento. Luego se puso de pie. «Ven conmigo». Diego siguió a Camilo a través de los pasillos backstage, pasando técnicos, músicos, gente que se apartaba para dejarlos pasar. Llegaron a un camerino privado. Camilo cerró la puerta. Solo ellos dos. «Siéntate», dijo Camilo señalando un sofá. Diego se sentó en el borde, sin atreverse a apoyar la espalda. Camilo se sentó frente a él. «¿Tienes hambre?». Diego asintió aunque no quería admitirlo. Camilo llamó a alguien por teléfono y pidió comida. Minutos después llegó un asistente con un plato de bocadillos, frutas, jugo. Diego comió despacio al principio, luego más rápido, dándose cuenta de cuánta hambre tenía realmente. Camilo lo observaba en silencio. Cuando Diego terminó, Camilo habló. «Yo también vengo de un pueblo pequeño», dijo. «Alcoy. ¿Lo conoces?». Diego negó con la cabeza. «Es en Alicante. Cuando era joven, no teníamos mucho. Mi familia trabajaba en una fábrica. Yo soñaba con ser cantante, pero la gente se reía. Decían que era imposible. Que los chicos pobres no se convierten en cantantes». Hizo una pausa. «Pero alguien creyó en mí. Mi madre. Me apoyó cuando nadie más lo hizo. Y eso cambió todo». Camilo se levantó y caminó hacia un rincón del camerino donde había varias guitarras apoyadas contra la pared. Tomó una. Era hermosa, de madera brillante, con cuerdas que parecían vibrar con solo mirarlas. «Esta guitarra», dijo Camilo, «la he tenido durante años. La usé para grabar algunos de mis discos más importantes. Tiene historia. Tiene alma». Diego miraba la guitarra sin entender a dónde iba esto. Camilo se acercó. Le extendió la guitarra. «Es tuya». Diego parpadeó confundido. «¿Qué?». «Quiero que te la lleves. Si realmente amas la música, esta guitarra tiene que estar en manos de alguien que la necesite. Y tú la necesitas». «No puedo», susurró Diego. «No puedo aceptar esto». «Sí puedes», dijo Camilo firmemente. «Pero hay una condición». Diego lo miró esperando. «Tienes que prometerme que vas a aprender a tocarla. Que no vas a rendirte. Que vas a trabajar tan duro en la música como trabajaste para llegar hasta acá». Diego no podía hablar. Solo asintió con lágrimas cayendo por sus mejillas. Camilo puso la guitarra en las manos del niño. «Y algún día, cuando estés en un escenario tocando esta guitarra, quiero que recuerdes este momento. Y quiero que ayudes a alguien más que esté donde tú estás ahora». Diego abrazó la guitarra contra su pecho. No podía creer que esto estuviera pasando. Esa noche, Camilo no solo le dio la guitarra a Diego. Lo llevó al concierto. Le dio un asiento en primera fila. Y cuando subió al escenario frente a miles de personas, Camilo miró hacia donde estaba Diego y le guiñó el ojo. Diego vio el concierto completo llorando de felicidad, abrazando la guitarra que ahora era suya, sabiendo que esta noche cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Diego volvió a su pueblo en el mismo autobús lento, tardando 3 días otra vez. Pero esta vez no viajaba solo. Viajaba con una guitarra que valía más que todo lo que poseía. Viajaba con un sueño que ya no parecía imposible. Cuando llegó a casa, su abuela vio la guitarra y no hizo preguntas. Solo lo abrazó y dijo: «Sabía que ibas a volver». Diego aprendió a tocar la guitarra. No tenía maestro, no tenía libros, solo tenía determinación. Practicaba hasta que le dolían los dedos. Tocaba en la plaza del pueblo. Tocaba en bodas. Tocaba en cualquier lugar donde alguien quisiera escucharlo. Los años pasaron. Diego siguió practicando. Siguió mejorando. Y en 1986, 10 años después de aquella noche en Madrid, un joven de 22 años subió al escenario de un club en Barcelona para su primera presentación profesional. En sus manos llevaba la guitarra que Camilo VI le había regalado.
El club estaba lleno. Había productores musicales en el público. Gente de la industria que había venido a ver al nuevo talento del que todos hablaban. Diego se paró frente al micrófono. Miró la guitarra. Recordó. Antes de empezar, dijo al micrófono, quiero contarles una historia. Cuando tenía 12 años, viajé 3 días en autobús para ver a Camilo Sesto. No tenía dinero para el boleto. Me colé backstage. Me atraparon. Y cuando pensé que todo había terminado, Camilo Sesto me salvó. Me dio esta guitarra. La guitarra con la que voy a tocar esta noche. Y me dio algo más importante. Me dio la certeza de que los sueños de los niños pobres también importan. El público quedó en silencio. Diego tocó el primer acorde. Y cuando empezó a cantar, su voz llenó el club con la misma pasión, la misma emoción, la misma verdad que Camilo Sesto había tenido siempre. Al final del show, la gente se puso de pie. Los productores querían hablar con él. Las ofertas empezaron a llegar. La carrera de Diego despegó esa noche. Años después, en una entrevista, le preguntaron a Diego cuál había sido el momento más importante de su vida. Diego no dudó. El día que Camilo Sesto me dio su guitarra y me recordó que los sueños no tienen precio de entrada. Camilo Sesto nunca habló públicamente de Diego. Nunca usó la historia para promocionarse. Nunca la convirtió en titular. Porque para Camilo, ayudar a ese niño no era un acto de caridad que merecía reconocimiento. Era simplemente lo correcto. Era pasar hacia adelante la ayuda que él mismo había recibido. Diego nunca olvidó la promesa que le hizo a Camilo. Cuando su carrera creció, cuando empezó a ganar dinero, creó un programa en su pueblo natal para dar clases de música gratis a niños que no podían pagarlas. Les regalaba instrumentos. Les pagaba viajes para ver conciertos en las ciudades grandes. Hacía por ellos lo que Camilo había hecho por él. En 2019, cuando Camilo Sesto murió, Diego estaba de gira en Argentina. Canceló todos sus shows. Tomó el primer vuelo a Madrid. Fue al funeral llevando la guitarra que Camilo le había regalado 43 años atrás. Todavía funcionaba. Todavía sonaba hermosa. Y cuando le tocó hablar en el funeral privado, Diego dijo algo que hizo llorar a todos los presentes. Camilo Sesto no solo me dio una guitarra. Me dio una vida. Me enseñó que el éxito no se mide en discos vendidos sino en vidas tocadas. Y si hoy estoy aquí, si he logrado algo en este mundo, es porque un hombre se arrodilló hace 43 años para mirar a los ojos a un niño pobre y le dijo que sus sueños importaban. Diego tocó una canción en ese funeral. Una canción que había escrito especialmente para Camilo pero que nunca había tenido el valor de mostrarle. Una canción de gratitud. Una canción de amor. Una canción que decía gracias. Dicen que la guitarra que Camilo Sesto le dio a Diego esa noche de 1976 sigue siendo la guitarra que Diego usa en cada concierto importante. No importa cuántas guitarras caras haya comprado después. No importa cuántas marcas quieran patrocinarlo. Esa guitarra, desgastada, con cicatrices de 40 años de uso, es la que lleva al escenario cuando realmente importa. Porque esa guitarra no es solo un instrumento. Es un recordatorio de que alguien creyó en él cuando nadie más lo hizo. Es la prueba de que la bondad cambia vidas. Es el símbolo de que los sueños de un niño pobre de Extremadura pueden alcanzar las estrellas si alguien le extiende la mano en el momento justo.